Módulo 12, parte 3. Activa el poder, dones de inspiración. Recordemos, hermanos, estos dones se habían dividido, o están divididos más bien, en 3 partes, o en 3 grupos, que son los dones de revelación, los dones de poder y los dones de inspiración. Son 9 dones iniciales que nos muestra la palabra de Dios y que están divididos en 3 partes. Hoy vamos a ver los dones de inspiración. Activa el poder de los dones del Espíritu Santo. Recordando que todo creyente, toda persona nacida de nuevo, del agua y del Espíritu, el Espíritu Santo le da un don para el servicio de la iglesia. No es para nosotros satisfacernos, sino para servir a nuestros hermanos, a la iglesia de Cristo, donde quiera que esté. No importa la ciudad, la nación o la situación que se encuentre, ahí donde nos mande el Señor, empleando ese don, hay que hacerlo, porque es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Cuando tenemos ese don, estamos mostrando que el Espíritu Santo está en nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. O teniendo ya este recuento, los dones de inspiración son 3. El don de profecía, el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Este grupo es muy interesante porque al tener este don el Señor hace saber su voluntad o nos aclara algunos conceptos de la palabra que Él nos ha dado a través de la Biblia. Pero también tenemos que tener mucho cuidado porque con el don de profecía o el de géneros de lengua e interpretación de lengua se han llevado a interpretarlas de la manera humana, por lo tanto ahí no tiene nada que intervenir Dios, y ha creado grupos que se llaman sectas o manipulan la doctrina y se vuelve ya una pseudo-cristianos. Este tercer grupo hay que ponerle mucho cuidado porque es el que pienso yo que el enemigo se camufla, engaña y usa a aquellos que no tienen el discernimiento para ejercer ese don o que simplemente no lo tienen, pero dicen tenerlo. Antes de estudiar estos dones de inspiración, tenemos que hacer la diferencia entre el don de diversos géneros de lenguas y las lenguas impartidas como de fuego para señal. Hay 2 maneras de hablar en lenguas. La más conocida es la señal que se usa como lenguaje personal y devocional para edificación propia y que no necesita interpretación. Y la otra es el don de lenguas que está sujeto a una interpretación. Aquí la palabra de Dios nos muestra que hay lenguas angelicales y las lenguas humanas que nosotros o conocemos o las hablamos, como el inglés, el español, el coreano, el mandarín, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo nos muestra el Señor a través de su palabra en el Nuevo Testamento, cómo se manejaron estas lenguas desde un principio de la iglesia primitiva de Cristo. En 1 Corintios 14:5 está muy bien marcado o diferenciado lo que realmente estamos hablando de los dones de lengua. Entonces vamos a leer 1 Corintios 14:5. Y dice así. 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que a profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor con su palabra? Que es más edificante para el cuerpo de Cristo profetizar que hablar en lenguas si no hay un intérprete. Hemos visto en nuestro recorrido o experiencia congregacional que en algunos grupos hablan supuestamente en lenguas angelicales, dizque para sentir esa unción del Espíritu Santo y para saber lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Pero lo más extraño es que no hay intérprete. Entonces eso se vuelve una algarabía porque todo el mundo supuestamente está hablando lenguas angelicales. ¿Y quién entiende eso? ¿A quién edifica?
Entonces aquí el Señor nos está mostrando a través de este texto que dice así, repito, así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Los dones son para edificar la iglesia. Y en este caso el don de lenguas, si no hay quien la interprete, pues de nada sirve hablar en lenguas angelicales si es que realmente el Espíritu Santo está usando a esa persona para hablar en lenguas angelicales. Ya teniendo en claro esto, miremos lo que corresponde a la experiencia narrada, ¿sí?, en Hechos 2:3. ¿Qué nos dice Hechos 2:3? Voy a empezar desde el 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. 3. Se les apareció entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estas lenguas que ellos hablaban eran lenguas humanas, no eran lenguas angelicales. Por lo tanto, los que entendían esos idiomas, pues sabían lo que estaban diciendo. Aquí nos dice el Señor que podemos nosotros hablar en lenguas cuando somos llenos del Espíritu Santo. La pregunta es, aquellos que se ponen a decir que están hablando en lenguas, ¿ellos han pedido la llenura del Espíritu Santo? Empezando por ahí. Ya teniendo también en claro esta experiencia que tuvieron los apóstoles al iniciarse la iglesia de Cristo, entonces ahí vemos que el Señor nos está mostrando un orden, ¿sí?, dentro de la iglesia para utilizar estos dones de inspiración. Como habíamos dicho, todos estos dones son para edificación del creyente en oración y adoración privada. El don que nos estamos refiriendo está en 1 Corintios 12:30. Si ustedes tienen ahí donde anotar y tienen su Biblia ahí, hermanos, entonces vamos a leer. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, seamos judíos o griegos, seamos esclavos o libres, ya todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy vano? No soy del cuerpo. Por eso, ¿no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Porque eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos tuvieran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, ya que aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios, seguramente el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo.
sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y su miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si ustedes observan de aquí hasta el 26, el Señor nos da aquí un ejemplo con el cuerpo y con las partes del cuerpo, pero solamente existe un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Y así como aquí nos da un ejemplo, que tenemos ojos, que tenemos nariz, boca, brazos, piernas, pies, y no puede haber un cuerpo que solamente sea un ojo, ni un cuerpo que solamente sea la mano. Así lo mismo, en una congregación, todos no pueden ser profetas, todos no pueden, ¿sí?, don de lenguas, ni diversos géneros de lenguas, ni todos pueden tener el don de fe o el de hacer milagros, porque seríamos un cuerpo de un monstruo. Tiene que haber en la congregación diversidad de dones. No pueden decir X congregación solamente hay profetas. Yo lo vi en una congregación y eso es un error, porque aquí nos está diciendo muy bien en claro la palabra que se necesita la diversidad de dones. Vamos a continuar con este don, con el don de diversos géneros o clases de lenguas, que se llama el don de interpretación de lenguas. En este grupo también contamos con el don de profecías. Vamos a mirar qué es lo que nos dice el Señor respecto a este grupo de dones de inspiración. ¿Qué dice la Biblia sobre el don de lenguas? Si nosotros nos ubicamos a 1 Corintios 14, 27, si habla alguno en lengua extraña, sea estos por 2 o a lo sumo 3, y por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué nos está enseñando aquí este versículo? Que no puede todo el mundo hablar de don de lenguas. Entonces, cuando escuchamos una congregación que dicen, a ver, todos hablen en lenguas, oren en lenguas, ¿qué sentido tiene eso? 2, ¿eso es lo que el Señor nos ha enseñado? No, Él es un Dios de orden. Si alguno habla en lenguas, que hablen a 2 o a lo sumo 3, y por turnos, no al mismo tiempo, pero que tiene que haber uno que interprete lo que está diciendo el hermano en lenguas angelicales. Pero si no hay intérprete, dice Pablo, hombre, guarde silencio, no diga nada, o hable para usted mismo y instrúyase o edifíquese para usted mismo y para Dios. Entonces, este punto, hermanos, los quiero dejar muy en claro porque es polémico. Lamentablemente vemos congregaciones que ponen a todo el mundo ahí a repetir unas jergas, unas cosas que se supone que lenguas angelicales y que todo el mundo las tiene que hablar al mismo tiempo. Entonces, si uno está escuchando, ¿qué puede escuchar? Nada coherente, y todo el mundo hablando en lenguas, por lo tanto, eso no tiene sentido. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el don de lenguas y hablar en lenguas, entonces? Aquí nos está hablando el don de lenguas y hablar en lenguas. Hablar en lenguas explica la forma de conversar en un idioma desconocido para el hablante. Sin embargo, el don de lenguas se conoce como la facilidad de comunicarse con otra persona en otro idioma diferente al materno. Si yo estoy con ese don de lenguas y estoy hablando con una persona que no habla español sino inglés, si el Señor me da ese don en ese momento para hablarle en inglés, pues nos vamos a entender en ese idioma. ¿Se dan cuenta del orden que hay en la iglesia del Señor? Bueno, la respuesta a esto es que en 1 Corintios 14, 5 es la manifestación de lenguas como señal del bautismo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, 30, que lo acabamos de leer también, es el don para la edificación del cuerpo, o sea, para manifestarlo públicamente, bajo ese orden. Todo cristiano bautizado en el Espíritu Santo, aunque hable en lenguas,
no necesariamente tiene el don de diversas clases de lenguas. Aquí nos hace una diferenciación en lo que es el don y el que tiene diversidad de lenguas. No necesariamente que una persona llegue a hablar otro idioma que no sea el suyo, podemos decir que es que tiene el don de lenguas. Eso es otra cosa. No todos ofician ese don. Con esta aclaración, mis queridos hermanos, acerca de las lenguas como señal y el don de lenguas, vamos a definir entonces. Entramos a definirlo. El número de mensajes debe ser limitado, sea esto por 2 o a lo sumo más de 3, como dice en 1 Corintios 14, 27. 3. Y por turno, esto es decentemente y en orden. Permitan que uno interprete. A Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como lo está en el versículo 33 de 1 Corintios 14. 4. El don no está permitido si no hay alguien que presente con el don de la interpretación. O sea, una persona que interprete las lenguas angelicales, no las humanas, tiene que tener ese don. Es un don que da el Espíritu Santo. 5. No se debe impedir que se hable en lenguas. Si una persona quiere hablar en lenguas angelicales y está quien las interprete, no se le puede impedir que lo haga. 6. La prueba irrevocable de que ha existido uso apropiado del don es la edificación para el cuerpo de Cristo. Si se habla en don de lenguas, pero no se edifica a la iglesia, no se le lleva un mensaje, ¿será de Dios? ¿Será de Dios? Si lo que el Señor nos dice es para edificación de todos nosotros como cuerpo de Cristo. 7. Las lenguas y la interpretación son equivalentes al don sencillo de la profecía. Esto es, edifica, exhorta y consuela. ¿Dónde está eso? En 1 Corintios, que estamos viéndola, capítulo 14, del 3 al 5. Adorar en el Espíritu, o sea, en el Espíritu Santo, es adorar en un lenguaje desconocido, recibido del Espíritu Santo en el momento de nuestro bautizo en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu Santo, le hablamos sobrenaturalmente a Dios, y cuando interpretamos, permitimos que Dios nos conteste sobrenaturalmente. Aquí vemos ya una diferencia. 1 Corintios 14, 2. Bueno, ahora hablemos de la interpretación de lenguas. Es una declaración del Espíritu Santo, porque eso es obra del Espíritu Santo, hecha a través del creyente para dar el significado de las palabras que se han dicho por el don de lenguas. No es una traducción literal de un idioma a otro, sino una descripción del significado de lo que este hermano está hablando. La palabra de interpretación en el griego significa explicar de una manera total y completa lo que está diciendo, por ejemplo, en 1 Corintios 14, del 13 al 23, que ya lo hemos leído. Vamos a hablar sobre los factores de influencia de este don. La forma de la interpretación la determina en gran parte los conocimientos y la experiencia de la educación del que interpreta. Esto quiero decir que una persona no puede dar un mensaje si no tiene un conocimiento de la palabra de Dios y una experiencia en la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí es donde nosotros debemos de fijarnos si es de Dios lo que están hablando o no, porque por estas interpretaciones hoy vemos sectas pseudocristianas o prédicas, mensajes pseudocristianos. Tú no puedes hablar de una cosa si no la conoces, si no la has leído. La famosa que llaman revelación, que se veía en el Antiguo Testamento, ese tipo de revelación ya no la hay, porque todo lo que el Señor quiere que conozcamos está revelado ya
en su palabra, que es lo que nosotros llamamos la Biblia. No pueden salir nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas. Eso está establecido por Dios. Dejo en claridad. Tú no puedes ni profetizar, ni tener el don de lenguas o de interpretación si tú no tienes una base de educación bíblica y de conocimiento de la palabra de Dios, porque entonces hay un gran riesgo de que sea una herejía o una apostasía. La forma del recipiente que somos nosotros determina la forma del agua que lleva. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo ante el Señor? ¿Cuál es mi identidad? ¿Me he preparado? ¿Cómo me he preparado? ¿Conozco la palabra de Dios? ¿La sé interpretar con la ayuda del Espíritu Santo? ¿La sé discernir? Estos dones son de mucho cuidado, porque por medio de estos famosos dones, ¿sí? Lo digo entre comillas, el enemigo también es astuto y ha usado para engañar y hacer salir de la voluntad de Dios a muchas personas y grupos. Está determinada también por la disponibilidad de la persona para ceder y someterse al Espíritu Santo. Una vida entregada al Espíritu Santo, o sea, con la llenura del Espíritu Santo. Entonces nos hacemos una pregunta, hermanos. ¿De qué manera viene la interpretación? Pues de la misma manera que viene una profecía, parábola, poesía, canción, simbolismo, palabra inspirada, bien sea elocuente o rústica. La interpretación de las palabras dadas por el don de lenguas se pueden recibir por cualquiera de estas maneras mencionadas. Hay que tenerlas en cuenta. La podemos, vuelvo y repito, interpretar por parábolas, poesía, canción, simbolismo o una palabra inspirada bien elocuente o de pronto rústica, sin tanto adorno. El propósito del don, ¿cuál es? Este don permite hablar en la iglesia en una lengua desconocida, como lo hemos ya leído en 1 Corintios 14, 27, 28. Hace que dos miembros del cuerpo de Cristo armonicen en algún momento. ¿Cómo? Uno hablando en lenguas y el otro interpretando. Es lo mismo cuando uno dicta conferencias en otra nación donde no entienden el idioma del expositor. Entonces le colocan un intérprete para que vaya explicando y transmitiendo lo que está diciendo el expositor invitado. Es lo mismo. Tú hablas en lenguas angelicales, tiene que haber un intérprete. Así de sencillo. Convencer al escéptico si él reconoce la lengua hablada como su propia lengua popular. Eso lo habíamos ya leído ahorita en Hechos 2:11. Si yo estoy hablando en un don de lenguas de inglés, pero ese no es mi idioma natural, y hay personas que hablan y entienden el inglés, pues obviamente nos vamos a comunicar con esas personas y posiblemente sean personas que no son salvas y van a recibir al Señor. Todo el Señor lo tiene bien organizadito, hermanos. Aquí vemos, por ejemplo, un caso del movimiento pentecostés y carismático. Afirman que el cristiano debe experimentar un segundo toque de Dios después de su salvación, al que le llaman el bautismo del Espíritu Santo. Ojo, hay que tener cuidado con eso, porque no es cierto, eso no es así bíblicamente. Y que la evidencia de ser bautizado en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Eso es erróneo, tal como sucedió con la iglesia en Hechos 2. Notemos que Hechos 2, en el Pentecostés, la Biblia nunca menciona que los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo. La razón por la que el movimiento pentecostés y carismático utilizan esta palabra de bautismo en el Espíritu Santo, lo asocian con hablar en lenguas. Eso es otra cosa. Lo basan en una declaración de Juan el Bautista hecha en Mateo 3:11, que también la podemos encontrar en Lucas 3:16. Y se las voy a parafrasear. Y dice así: yo a la verdad os bautizo en agua,
para arrepentimiento. Pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y con fuego. ¿Quién? Jesús. ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu Santo. Acuérdense en el bautizo. Esto viene que en la mente, ¿sí? Y en el uso de los judíos, la palabra fuego puede ser utilizada para significar poder o también juicio. Ellos lo tenían interpretado así. Por el contexto de lo que dijo Juan el Bautista en Mateo 3, 12, 13, es probable que Juan se refiera a que Jesús traería juicio, o sea, fuego, sobre los injustos, como en Hechos 2 se menciona que se les apareció repartiendo a los discípulos lenguas como de fuego. Entonces asocian la palabra fuego para decir que ese fue el bautismo que habló Juan, que eso no es cierto. Una cosa son esas lenguas de fuego, el bautizo, que se menciona en otros textos. Pero en Hechos 2 es probable que el uso de las lenguas de fuego es para significar idiomas de poder. O sea, la palabra lengua en Hechos 2 en griego se encuentra como algo de dialectos. Dios les dio la habilidad sobrenatural de hablar en idiomas que no conocían, sino que a través del poder del fuego de Dios, ellos pudieron hablar esas lenguas extranjeras. La palabra bautismo significa sumergir, o sea que fueron sumergidos en el Espíritu Santo. Aunque la Biblia nunca le llama al acontecimiento de hablar en lenguas bautismo, este contexto combinado con Hechos 1:8 y con Hechos 2:1-13 fue utilizado para enseñar que todo creyente necesita una segunda experiencia posterior a la salvación, por medio de la cual recibe el bautismo del Espíritu Santo. Ya dejando esta palabra clara, entremos a mirar Hechos 1:8, que nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta el poder? Ese poder es el don del Espíritu Santo. Ese poder lo tiene todo aquel que es creyente. Tú y yo que creemos en el Señor, que somos redimidos, o sea, salvos, tenemos ese poder que lo tenemos que ejercer con el don que el Espíritu Santo nos ha dado. En Hechos 2:1-4 nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos. Ahí está la clave también. Una congregación debe estar unánime, todos juntos, que no solamente en cuerpo, sino juntos en su fe, en su manera de pensar y en los deseos que tengan para que se manifieste el Espíritu Santo o les hable. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vuelvo y repito este versículo para que quede bien entendido, hermanos, qué es el don de lenguas y qué es la interpretación de lenguas. Pero aquí también nos hace una claridad sobre el fuego que cayó en estos hermanos, estas lenguas de fuego. El Espíritu Santo, hermanos, no fue enviado para tener experiencias sobrenaturales solamente, no. La Biblia enseña que el Espíritu Santo fue enviado a la iglesia para darle poder al creyente, para ser testigos de Cristo, mientras Él convence a los pecadores de su pecado y necesidad de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo hace su obra, que es dar convicción de pecado y arrepentimiento. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ser testigos de Cristo. La pregunta es, ¿estamos mostrando a Cristo en nuestro diario vivir? ¿Tú estás mostrando a Cristo? ¿Yo estoy mostrando a Cristo? ¿O estamos mostrándonos nosotros nuestra carne, nuestras pasiones,
celos, contiendas, envidias, arrogancia, falta de amor. ¿Qué estamos mostrando, hermano? Realmente somos testigos del Espíritu, de nuestro amado Jesús, disculpe. Nosotros tenemos que ser testigos de Cristo porque somos discípulos de Cristo. En 1 Corintios 12, 20, vuelvo y les repito que el Señor nos dice, pues vosotros pues sois el cuerpo ¿de quién? De Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Acaso, dice Pablo, son todos apóstoles? Sería un monstruo eso. ¿O son todos profetas? ¿O todos maestros? ¿O todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? 7 al 30, ¿hablan todos las lenguas? ¿Todos interpretan lenguas? Esto es otro error del movimiento pentecostal, que es enseñar que cada creyente debe tener su pentecostal de lenguas entendibles, cuando el verdadero Pentecostés era la habilidad sobrenatural dada por Dios de hablar idiomas humanos reales que jamás se habían escuchado entre los apóstoles. Ustedes me imagino que estarán pensando en algunas congregaciones donde el creyente entra y lo ponen a profetizar o le profetizan como si fueran regalando dulces, o en medio de oraciones empiezan a exigirle a las personas que hablen en don de lenguas, y si no lo hablan, van y lo obligan a que repita lo que otro está hablando. Entren ustedes a discernir si eso es de Dios. En 1 Corintios 14, 27, 22 dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Se dan cuenta para qué es? Pero la profecía no es para los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué es hablar don de lenguas? Para la gente que no es creyente, o sea, las lenguas de otro idioma van a impactarse y van a entender el mensaje de Dios. ¿Por qué se van a impactar? Porque son incrédulos. En cambio, la profecía, yo no le puedo dar una profecía a cualquier persona. Yo tengo que darle una profecía, si Dios me usa, solamente a los creyentes, a los que son nacidos de nuevo. Muchas iglesias pentecostales y carismáticas enseñan que el hablar en lenguas es una evidencia de un creyente que vive la vida espiritual. La iglesia de Corinto es la única iglesia en toda la Biblia en la que se menciona que hablaban en lenguas y que esta iglesia tenía un alto concepto de las lenguas como un reflejo de nivel espiritual. Sin embargo, si leemos los siguientes pasajes de 1 Corintios, nos va a aclarar lo que estaba sucediendo ahí en ese momento en esa congregación. Remontémonos a 1 Corintios 3:1 y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Se dan cuenta cuando las personas de una congregación todos quieren hablar en lenguas? El mismo Pablo dice que son personas carnales, inmaduras, como niños. En 1 Corintios 3:3 nos dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre nosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como los hombres naturales? Era una congregación que decían que eran muy espirituales y todos hablaban en don de lenguas, pero mire lo que estaba sucediendo ahí dentro de la congregación. En 1 Corintios 5:1 también nos dice, de cierto, se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Tremendo eso. Cuando una congregación tuerce la palabra de Dios, se manifiesta ahí la presencia de Satanás y empieza a hacer su obra, como lo que estamos leyendo en este momento.
Primera de Corintios 6:6, para que no nos quede dudas. Y dice, sino que el hermano con el hermano pleitean en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, se presentaba ahí demandas ante un tribunal por alguna violación de un contrato o de un negocio que habían hecho, pero eran muy espirituales, según ellos. En 1 Corintios 6:15 al 16 nos dice lo siguiente: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. O sea, tremenda la situación que se estaba viviendo en ese momento en la congregación de Corintios, hasta donde llegaron por creerse en de que eran muy espirituales. Sobra dar mayores explicaciones sobre esto. En 1 Corintios 11, del 17 al 21 nos dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando nos reunimos como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte yo lo creo, dice Pablo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiesto entre ustedes lo que son aprobados y no. Aquí hay una enseñanza tremenda porque la iglesia de Corintios se jactaba que era muy espiritual y mire lo que pasaba en su interior. En 1 Corintios 15, 12, 13 nos dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? ¿Se dan cuenta en que empezó esa congregación a volverse una secta, a malinterpretar la palabra de Dios? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. En base a la salud espiritual de los corintios, ¿cree usted que el don de lenguas es una evidencia de la madurez espiritual de un creyente? Déjenme decirles que cualquier don que nos dé el Espíritu Santo no tiene nada que ver con la madurez espiritual del hermano, ni tampoco nos muestra que sea un buen testimonio, porque para eso está el fruto del Espíritu Santo, que es diferente a los dones. Ya teniendo esta parte entendida, finalizo con una siguiente reflexión, hermanos. ¿Hemos estado haciendo la voluntad de Dios realmente? ¿Hemos ejercido ese don que cada uno hemos recibido de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Lo hemos ejercido de verdad para la edificación de nuestros hermanos? Ahí se presenta o se manifiesta más bien el amor de los unos a los otros, que eso es lo que nos identifica en parte que somos hijos de Dios. ¿Qué estamos haciendo con ese don que nos dio el Señor? En el tribunal de Cristo, mis queridos hermanos, el Señor nos va a requerir qué hicimos con ese don o esos dones que nos dio el Señor. ¿Y qué fruto dimos? ¿Qué fruto estás dando tú, hermano? ¿Qué fruto estoy dando yo? ¿Realmente es el fruto del Espíritu Santo o el fruto del pecado, de ese fruto que hizo pecar a Adán y Eva, de desarrollar más mal, de hacerle daño al prójimo, de desamor, de contienda, de odio, de arrogancia, de celos y de otras cosas más, como la inmoralidad? Hermanos, los invito a que hagan una reflexión y se ponga a cuentas con el Señor, porque no sabemos en qué momento Jesús regresa por su iglesia. Hasta pronto.